Y esta música, este tono rockero, nos hace entender y asumir, bueno, ya mirando por la ventana de la radio desde hace más de 2 horas, se encuentra esa moto Harley Davidson estacionada frente al grifo, porque él no está ni ahí con la ley, porque él es la ley. Un hombre que llega con su alforja, con su casco rosado que dice Hello Kitty, con ese pantalón de cuero, bueno, cuerina, y así podríamos seguir con esa pinta que hace del señor abogado un hombre único. ¿Cómo está, don Luis? Bienvenido a esta humilde morada como es Radio X. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Leito. ¿Sabe que a usted lo veo, don Luis? Perdóneme que le interrumpa el saludo, pero particularmente esa melena negra azabache que le veo y ese casco, ¿sabe de quién me hace acordar, don Luis? ¿De quién se acuerda, don Leito? La serie que daban en Mega en los 90, El Renegado. Con Lorenzo Lamas, que andaba buscando criminales por todo Estados Unidos. Sí, me acuerdo de la serie. Con su amigo el indio. Exacto. Lorenzo Lamas, de hecho, era tan flaquito que era el flaco y el indio. Bien los recuerdos que tiene usted, ¿no? Eso me lo contó mis abuelos alguna vez. Yo no estaba en esa época todavía, por Leo. No me diga que usted nunca vio al Renegado. Sí, lo vi, Leito. Sí, el nonó. Tantas series de esa época, ¿no? El nonó, el renegado. Don Luis, mucha agua ha pasado bajo el puente. Así es. A nivel regional, a nivel país, en los últimos días. Muchas noticias, Leito, muchos cambios legales, muchos proyectos que se están discutiendo hoy día, Leito. Y un saludo antes que todo. ¿Ya? A todos los auditores de Radio X, que usted no me dejó de saludarlos como siempre. Usted parece periodista de noticias, siempre quiere saludar usted primero. Así que, como dicen por ahí, primero está el público, primero hay que deberse a los auditores. Entonces, un tremendo saludo a todos los auditores de Radio X, a la tía Licha que está en Estados Unidos. Ya sabe, tía Licha, algún día voy a llegar, pero golpeando con los pies, no como este señor. ¿Ya? Y uno se prepara para eso. Yo el día miércoles en la noche planchando la camisa, planchando el pantalón y digo, qué alegría, el día jueves llega el señor abogado para eso. Para eso. Para atacarme vilmente. Bueno, es mutuo, Leito, es mutuo. Oiga, don Luis, para hoy tenemos... Me acordé de esa rutina de los payasos. ¿Cómo está, don Luis? Hola, don Leo. Habla usted, hablo yo, habla usted. Y en el día de hoy, don Luis, usted trae un tema, pero requete contra interesante. Sí, Leito. Lo que pasa es que este tema lo vamos a tocar esta vez desde otro punto de vista. Ya. Porque nos han preguntado requisitos, cómo lo hago, qué derechos tengo, qué pasa si hago esto otro. Oiga, don Luis, ¿y puedo comprar esto ahora? Entonces vamos a tratar este tema que específicamente lo pidió la señora Magda. Entonces, señora Magda, aquí va su tema, que hoy día vamos a hablar de el divorcio vincular en Chile. No le ha dicho. No, como dijeron por ahí, me enteré por la prensa. Se acaba de enterar. Bueno, lo lamento, pensé que ya habían conversado el tema. No. Me acabo de enterar por la prensa. Vamos a hablar hoy día, Leito, del divorcio, así es que ahora cuando llegue a la casa va a tener que seguir planchando nomás y haciendo sus labores para que esto no pase, ¿ya? Don Luis, la pregunta cae casi de cajón. ¿Qué es el divorcio? Bueno, Leito, el divorcio es la disolución legal del matrimonio que puede ser pedida por una o por ambas partes, por cualquiera de los dos cónyuges o por los dos cónyuges al mismo tiempo, cuando exista alguna de las causales que establece la ley. Antiguamente, Leito, el divorcio ya existía en la ley. Antes del año 2004, que entró en vigencia esta ley, el divorcio ya existía. La diferencia está en que antiguamente el divorcio no terminaba con el vínculo del matrimonio. Era prácticamente una separación regulada. Ya, ok. ¿Ya? Pero si usted busca el Código Civil antiguo, antes de esta modificación, sí aparecía el divorcio. Es más, dedicaba un capítulo
prácticamente completo a hablar del divorcio. Pero con ese nombre, divorcio. Divorcio como tal. Ah, mire usted. Entonces, cuando hablamos de que el divorcio en Chile está por primera vez en el 2004, no es efectivo. El divorcio ya estaba antes. La diferencia es que ese divorcio no terminaba con el vínculo del matrimonio. ¿Es lo mismo o no tiene nada que ver el concepto de divorcio y nulidad? No es lo mismo, Leito. Ya. No es lo mismo. Es más, usted tocó un tema porque en esa época, antes del año 2004 que se dictó la ley de matrimonio civil, la 19.947, antes de esa fecha el divorcio en Chile existía en el código, pero no terminaba el vínculo. En la práctica, de manera muy simple, ambos se separaban y regulaban sus relaciones, pero seguían casados, ¿ya? Ok. Ahora, ¿qué pasaba? Como en esa época el divorcio no existía, se recurría a un resquicio legal que era alegar la nulidad. Ya. Y la nulidad se basaba en la incompetencia del oficial del registro civil, señalando que en esa ley, porque hoy día esa ley también se modificó, en ese entonces se señalaba que cualquiera de los contrayentes, ya sea el hombre o la mujer, tenía que haber vivido a lo menos o haber tenido su residencia a lo menos durante los 3 últimos meses en el lugar donde contrajo matrimonio. Ya, Mire, ok. mire lo que te decía la norma. O sea, en esa época usted estaba, don Leo, y usted decía, ¿sabes lo que pasa? Voy a invitar a esta chica que estoy enamorado de ella y me la voy a llevar a dar una vuelta a la isla de Pascua. Ya. Y se iba usted a la isla de Pascua y resulta que llegaban allá y después de usted haber prometido el cielo, el mar y la tierra, porque Y usted, los moais, como lo ha hecho usted siempre, según lo que me han su contado. modus operandi. Ese es su modo operandi. esos son los antecedentes que usted ya tiene. Uy, llegué a babear. Claro, es su modo operandi, ya, ¿ves? Usted llega allá y le decía, oiga, ¿sabes qué? Lo que pasa es que entre estos moais y entre el volcán y el aeropuerto me gustaría casarme contigo. Siento una erupción de amor por ti. Eso. Y la niña le decía, ya, acepto, porque me han dicho que los locutores tienen hartas lucas. Y después venía la foto de rigor. ¿Y sabe lo que dice Lenny La Pascua cuando se va a sacar la foto? ¿Qué dice? No te moáis. Ya. Perdónenme. Ay, qué mal, señor. Que íbamos tan bien. Por favor, no cambie el dial. Siga acá, esto no va a ir empeorando. ¿Ya? Más bajo no podemos caer. Claro, ya no pueden hacer más, ¿ya? Entonces imagínese que en esa época, si usted iba a la isla de Pascua y se casaba, decía, vamos al tiro al oficial de registro civil y casémonos. Ya. Y se casaban, celebraban, se ponían el collar de flores, ¿cierto? Y resulta que después las cosas no funcionaban quizá. La niña se da cuenta que efectivamente el dinero no era tal, que estaba más endeudado que Mauricio Israel. Y resulta Y no que... es chiste. y resulta que ¿qué hacían? Me divorcio, decían, ante el 2004. Ya. No se podía, porque el divorcio solamente nos separaba. Pero ojo, nos habíamos casado en un lugar donde ninguno de los dos tenía residencia durante los últimos 3 meses. ¿Qué hacíamos? Le decíamos al señor juez, oiga, aquí quiero que se declare la nulidad, porque nos casamos en un lugar donde ninguno de los dos tenía residencia. Oiga, ¿sabe qué? Me imagino que más de algún pillín ¿Ya? tiene que haber hecho eso a sabiendas. A sabiendas. O sea, decir, ¿sabes qué? Casémonos este fin de semana, por dar una idea, en Viña del Mar. Sí, claro. Casémonos este fin de semana en Santiago. Sí. Hagamos la locura de casarnos en Copiapó. Entonces, en esa ocasión lo que se establecía era que las partes se tenían que casar en un lugar donde tuviera jurisdicción el oficial de registro civil. Ya. Entonces usted se casó allá, que decía, no funcionó esto, me voy a divorciar. No se podía, pero me puedo anular. ¿Por qué? Porque no se cumplió un requisito que establecía la ley, que era casarse ante un oficial del registro civil en donde hubiera tenido la residencia durante los últimos 3 meses. Y el juez lo otorgaba, por lo tanto, en la práctica existía una nulidad. ¿Qué es lo que hace la nulidad? La nulidad, cuando existe un acto, por ejemplo, un contrato de matrimonio, que tiene un vicio. Ajá. Este era uno, el oficial de registro civil. Podría haber sido también que se hubieran casado y uno de los testigos era menor de edad, por ejemplo. También había un vicio. ¿Es cierto, no, el mito, don Luis, de que también uno de los resquicios era dar una dirección errónea? Que decían, mi dirección, por ejemplo, es Las Américas, 1724, y no, era 1824. Es que lo que ¿O pasa es demasiado rebuscado? Es demasiado rebuscado, porque quizás hubiera sido ese resquicio si hubiera estado en otra comuna, en otra región, con otro oficial. Ajá. Ahí podría haber servido. Ya, ok. Pero si era por un tema de número, no habría gran relevancia. Ya. Entonces, en este caso, cuando existe un vicio, cuando usted realiza un contrato y ese contrato tiene algo que en la práctica vulnera la ley, hablamos de nulidad.
Y la nulidad produce el efecto de que aquí nada ha sucedido y se retrotrae todo al inicio de la celebración. Es decir, usted vuelve al estado anterior al momento en el cual celebró el contrato de matrimonio. En la práctica, es como que retrocediéramos, como lo hacíamos antes en el VHS, retrocedíamos la película y usted llega hasta antes de firmar el acta en la isla de Pascua. Es decir, ahí usted queda, legalmente hablando. No había ningún compromiso posterior. Todo lo que pasó desde que usted firmó en adelante que tenía un vicio, para la ley no existe. Ahora, esto no tenía relación con los hijos, los cuales sí provocaba efectos respecto a la filiación. Hablamos de antes de la reforma a la ley, o sea, antes del 2004, ¿ya? Después del 2004, cuando se dictó la ley 19.1947, que consagra por primera vez el divorcio vincular en Chile, se establece que hoy día, a través de causales que establece la ley, se puede disolver el matrimonio. Y ahí hablamos del divorcio en el término que estamos hablando hoy día, Leito. A ver, uno podría caer en el error, don Luis, de pensar que solamente cuando uno habla de divorcio hay un tipo de divorcio, o hay más tipos de divorcio existentes según nuestra ley. El año 2004, cuando se dictó la ley de matrimonio civil, se establecieron, podríamos decir, dos tipos de divorcio. En la práctica el divorcio es uno solo, pero doctrinariamente y dependiendo de las causales, se divide en dos tipos de divorcio. Hay uno de ellos que la doctrina ha llamado como el divorcio sanción, y hay otro que la doctrina ha llamado como un divorcio remedio, ¿ya? ¿Por qué remedio? ¿Ya? Bueno, el remedio sanción? Porque se operó de la mala pareja. Claro, remedio, según la doctrina, esto es una definición doctrinaria, y estos son los autores en materia de los estudiosos del derecho, han dicho esto es un divorcio remedio. ¿Por qué? Porque cuando la vida se hace insostenible, cuando el matrimonio ya no da para más, porque existe, por ejemplo, maltrato, o más que maltrato, en realidad, más que maltrato, porque en realidad podríamos caer en otro divorcio, cuando, por ejemplo, el tema de la relación de pareja no funcionó, cuando ya, algunos dicen, se acabó el amor. Usted ha escuchado eso varias veces, ¿no? Murió la flor. Murió la flor. Usted hace rato, pues, estamos hablando de temas reales. No se regó la plantita. Claro, cuando en la práctica, en el pololeo éramos súper cariñosos, éramos súper cercanos, llegó el matrimonio y algunos sienten que hay un derecho sobre la otra persona y ahora estoy acá para que me sirvas, ahora estoy acá para que estés pendiente de mí, para que me cuides, y en la práctica para reemplazar en realidad la madre que hoy día no está conmigo, quizás. Esa mentalidad arcaica, porque lamentablemente sigue todavía. Machista, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces las cosas no funcionan, llega quizá un vecino, como en el caso suyo, y empieza a tratar mejor a la pareja, y llega el momento en que esto hay que terminarlo. ¿Ya? Oiga, lo más triste cuando yo llego a la casa, nos falta que pone una radio fuerte y que no te digan en la esquina. Oh. Bueno, menos mal que no le ponen buenas. Bueno, hasta ahí no dejemos. No pongamos el tema. Y todo culpa suya. No, esto es solamente un personaje, no lo vayan a entender así. Oiga, y resulta que el divorcio remedio tiene por objetivo poner término al matrimonio cuando ya está insostenible. Pero el divorcio sanción es aquel que se provoca cuando la persona, uno de los cónyuges, ha caído en una falta grave de las obligaciones del matrimonio. Por ejemplo, infidelidad. ¿Ya? Porque dentro de las obligaciones del matrimonio está el deber de fidelidad. Está también el deber de socorro, ¿ya? Socorro mutuo. Entonces, el tema del respeto, la dignidad. Entonces imaginemos que en un momento uno de los cónyuges maltrata al otro, o uno de los cónyuges le es infiel, y es sorprendido, así, con pruebas fehacientes, flagrante, ya, como dicen por ahí, con las manos en la masa. En ese momento estaríamos hablando de un divorcio culposo, y por eso le llaman divorcio sanción. ¿Por qué? Porque cometió una infracción a las obligaciones del matrimonio y por lo tanto se le sanciona terminando el matrimonio. Y el divorcio remedio es aquel cuando las cosas ya no dan para más y la ley pide que se provoque el cese de convivencia, es decir, que existe un plazo de tiempo, un espacio de tiempo en donde las parejas se separen. Esas son las dos diferencias en términos muy generales, Leito. Ahora, entrando un poco más al detalle, don Luis, ¿cuáles son los requisitos para poder divorciarse? Usted nos acaba de dar algunos, pero entrando más a la chica. Así es. Atenta, señora Magda. Ponga atención a esto. Estos son los requisitos, ¿ya? Atenta, señora y señor, que a lo mejor ya inició el trámite o está con la idea de iniciar el trámite. Ojo, que esto también es para aprender. Así es. ¿Qué hacer y qué no hacer a nivel legal?
Así es. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder cumplir con los requisitos del divorcio? Para poner fin a este matrimonio, entonces, lo primero que deberá hacer es fijarse en el tipo de divorcio que vamos a solicitar. Ya que si solicitamos un divorcio culposo, que hablamos recién, o un divorcio por cese de convivencia, los requisitos son distintos. En el caso del divorcio culposo, uno de los cónyuges ha incurrido en una violación grave de los deberes y las obligaciones que le impone el matrimonio, o también de los deberes y obligaciones que tienen con los hijos, que haga intolerable la vida en común. ¿Ya? En base a una de esas indicaciones que usted nos da, o sea, de esas faltas graves, ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la infidelidad, ¿Sí? ahí no hay vuelta atrás, o sea, tampoco uno puede negarse la parte que es infiel. No, es que me equivoqué, fue un error, Claro. una raya en el agua, no volverá a ocurrir, te amo solamente a ti, igual Jorge Valdivia. Entonces, no hay vuelta atrás, o sea, si se... Oiga, usted tiene experiencia, ¿eh? Yo veo la tele. Se nota. Esas frases son típicas de una persona que tiene un prontuario No currículum, tremendo. prontuario. Tremendo. Usted tiene experiencia. Usted No, yo Saiyajin, solamente sigo un la sensei, historia. un gurú. Sigo ¿Ya? la historia de la arañita, Ah, la ya. careflaite y el mago. Ya, no, Caricuica. Ah, caricuica, chuta, perdón. Chuta. Ahí va a llegar querella. Por favor, le diga No. querella, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que acá, en este caso, si hay infidelidad, lo primero sí hay que tener en cuenta, hay que demostrar la infidelidad. Hay que probarlo. Ya. Porque aquí no basta con que nos podemos encontrar con un hombre celoso o con una mujer Claro, que celosa. inventa cosas. Y que, claro, que ve cosas donde no las hay. Ujú. ¿Ya? Lo que pasa es que él se juntó con una compañera y me está haciendo infiel y yo me doy cuenta porque ella lo llama mucho o él la llama mucho a ella. Claro. Entonces, aquí hay infidelidad. Voy a pedir el divorcio. Pero ojo, tiene que demostrarlo, porque una conducta obsesiva respecto a los celos no me sirve para poder justificar un divorcio. Ok. Entonces, ya. tendría que mostrar. Ahora, hay una situación evidente de infidelidad. Por ejemplo, llega la pareja y le dice, ¿sabes que me acabo de enterar? Me acaban de avisar que vino la mamá de tu hijo, porque tú tienes un hijo y que nació hace pocos días. La mamá de tu hijo. Claro, Ya. que acaba... O sea, imaginemos que la pareja está casada, ¿cierto? Ya, ok. Y resulta que llega a la casa una mujer y le dice a la señora, señora, este es hijo de su marido. Oh, ya, ok, ya. Ya, acaba de nacer y Ya. él lo acaba de reconocer también. Aquí está Oh. el certificado de nacimiento y todo. Ahí es evidente la infidelidad. Oiga, ¿estás trayendo mucho Baltasar? Hay una ¿Es una novela? Sí, por lo que me has contado. Bueno, hay una, evidentemente hay una consecuencia de la infidelidad, porque Claro. hasta el día de hoy no se entiende una fecundación a distancia. A distancia. O sin vulnerar el tema de la fidelidad, y además cometió adulterio. Por carambola. Claro. Entonces, en ese caso hay algo como para probar la infidelidad. Ah, ya, ok. Entonces, ¿cómo ya. va a decir él? No, es que en realidad no es cierto. Tenemos una prueba con una consecuencia que incluso es biológica. También la boleta del Tacora. Ya, bueno. No le bajemos el nivel, por favor. La otra posibilidad del divorcio sería por cese de convivencia, Ya. que es el divorcio más utilizado en nuestro país. En este caso, el divorcio por cese de convivencia lo que requiere es que la pareja se haya separado y no haya vuelto a convivir juntos durante un cierto tiempo. Este divorcio por cese de convivencia puede ser de dos tipos: de mutuo acuerdo, Ya. que es de manera amistosa, en donde ambos cónyuges dicen, mira, en realidad esto no está bien, en realidad podemos terminar bien. Sobre todo algunos lo hacen de manera muy responsable, dicen, por nuestros hijos, lo mejor es que terminemos acá, Civilizadamente. sigamos siendo buenos padres, Ujú. esto como pareja ya no funcionó, ¿te parece que mejor pidamos el divorcio? De hecho, hay tantas historias, don Luis, de Sí. parejas que funcionan mejor como ex que como pareja en sí. Exacto. Usted tiene, como le digo, si usted tiene una experiencia, usted debería estar acá, don Leo. No. Al revés. ¿Ah? No, ¿Y por qué mejor no lo entrevisto? yo usted? no debería estar acá, que es distinto, don Luis. Claro. Entonces, efectivamente, si hubiera una situación muy amistosa, las partes podrían decir, vamos a divorciarnos. Pero la ley dice que para que sea de mutuo acuerdo, lo primero es que hay que cumplir 1 año de cese de convivencia. 1 año desde cuando nos separamos y no hemos vuelto a tener una relación de pareja como tal. Pero en cambio, podría pasar que una de las partes diga, amistosamente me gustaría que pudiéramos divorciarnos, pero la otra parte dice, no, yo no te voy a dar el divorcio, yo no voy a dejar que esto se termine. Eres ¿ya? mía y no de nadie más. Por ejemplo,
insisto, usted tiene un prontuario. No, yo. ¿Cuántas cosas que no ha visto en las telenovelas, don Luis? No, o entonces el cable lo tiene mal usted. Ya lo tiene mal el Se cable. me soltaron los cables. Claro. Entonces, si esta persona dice, no, puede ser de ambas partes. No, yo no te voy a dejar, porque yo no te voy a dejar libre para que seas feliz con esa persona. Yo te voy a hacer la vida imposible, esto va a ser una guerra. Si vas a querer, te va a costar. Un montón de cosas. En ese caso, la ley dice que, y esto es importante en Chile, porque en un primer momento se pensó que el divorcio solamente iba a ser si las partes estaban de acuerdo. Pero se establece algo que es muy innovador, que es el divorcio unilateral. Es decir, bastando que uno de los cónyuges pida el divorcio, se le tendrá que otorgar si es que se cumple el requisito de haber transcurrido 3 años de cese de convivencia. ¿Ya? Entonces, diferencia que tenemos acá es que mutuo acuerdo es menos tiempo, solamente 1 año, y si es unilateral son 3 años. Ahora, técnicamente hablando, don Luis, ¿cómo se podría definir el cese de la convivencia? Eso es importante porque algunos hoy día, unas parejas que quizás están pensando en esto, dicen, ¿cómo qué es el cese de convivencia? ¿A qué se refiere el abogado con decir que tenemos que separarnos y demostrarlo? Bueno, el cese de convivencia es una de las causales que, como acabo de decir, pone fin al matrimonio cuando ambos cónyuges han dejado de vivir o convivir en un hogar común. Para solicitar o demandar bajo esta causal de cese de convivencia, es necesario que usted pruebe el cese. Tiene que demostrarle al tribunal que efectivamente usted se separó, según la época en la cual se celebró el matrimonio. ¿Esto qué quiero decir? Va a depender mucho si usted se casó antes del 2004 ¿Ya? o después del 2004. Ya. Y usted dice, ¿cuál es la relevancia? La relevancia es la siguiente, que cuando se dictó la ley de familia, la 19.947, la ley dijo para que las parejas se puedan divorciar por cese de convivencia se tiene que haber cumplido 1 año de cese o 3 años de cese. Pero señaló desde el 2004, de aquí en adelante, todas las personas que se casen después del 2004, que en este caso es de noviembre del 2004, van a tener que demostrar que se provocó el cese. ¿Cómo lo demuestran? Pueden hacerlo yendo ambos cónyuges ante el oficial del registro civil y firmando un cese de convivencia. Van los dos. Ya, ok. Ante el registro civil. El oficial del registro civil levanta un acta y se las entrega a las partes y después eso va a concluir con un certificado de cese de convivencia que usted puede descargar de la página del registro civil. Cuando van los dos. Ahora imaginemos que en realidad se separaron en realidad se enemistaron. Puede ir uno de ellos. Podría ir ella o él ante el registro civil y decir, ¿sabe qué? Yo quiero hacer una cese de convivencia. Van al registro civil, hacen el cese de convivencia, pero como el otro cónyuge no concurrió, una vez que le den el acta de cese de convivencia, y esto es muy importante porque mucha gente no lo hace, una vez que tenga el acta, usted tiene que notificarla judicialmente, por lo tanto usted tiene que presentársela al tribunal a través de un escrito, y el tribunal va a ordenar que se notifique al otro cónyuge el cese que usted pidió. ¿Ese trámite lo puede hacer uno a nivel solitario o tiene obligadamente que asociarse con un abogado? Mire, el tribunal tiene la posibilidad de aceptar la comparecencia personal. En algunas ocasiones sí lo acepta, ¿ya? No obstante, en materia de familia, la ley dice que tiene que ir patrocinado por abogado, pero en trámites como este, que solo lo que buscan es la notificación, el tribunal probablemente va a aceptar que usted lo haga sin patrocinio. Lo hace como comparecencia personal. Usted tiene que acompañar el acta que se firmó ante el registro civil, que lo hizo usted solito o solita. Ese usted lo acompaña escaneado con un escrito donde le dice al tribunal, solicito se notifique a mi cónyuge del cese de convivencia. Y usted pone los datos de la dirección del cónyuge y todos los datos. A él le van a notificar y desde el momento que le notifiquen, comienza a correr el plazo de 1 año o 3 años para divorciarse. ¿Ya? Entonces ahí tengo 2 situaciones, Leito. Ojalá se haya comprendido bien, porque esta situación que yo digo, poner atención, es muy importante porque hay muchas parejas que se han separado y una de ellas va al registro civil. Claro. Solicita el cese, se lo guarda y nunca lo notifica. ¿Cree que ya hizo el trabajo? Cree que ya está listo. No. Usted puede ir al registro civil y guardarse el acta cuando van los dos a firmar. Ahí no es necesario notificarlo porque ustedes están notificados en el momento mismo de la firma. Si usted va solo uno de ellos, tiene que necesariamente notificarlo por el tribunal. Y cuando se notifique, recién comienza a computarse el plazo.
mucha atención, mucho cuidado. Ahora, una humilde sugerencia, si bien lo acaba de decir don Luis, que no es obligatorio en este paso estar acompañado de un abogado, pero en temas como este, tan sensibles, donde un error puede marcar la diferencia, Así es. una omisión puede ser muy perjudicial para uno mismo, siempre en este tipo de trámites, en este tipo de actividades y de hechos, asesorarse por un abogado. Totalmente, Leito. ¿Y sabe por qué? Porque a nosotros nos ha pasado, aquí en el Que Abogado, que llegan las personas y me dicen, ¿sabe qué, abogado? Yo quiero divorciarme. Lo primero que preguntamos es, ¿cuándo se casó? Mire, me casé el 2005, después del 2004. Ok, ¿tiene el cese de convivencia? Sí, abogado, acá está. ¿Lo notificó? Ah, es que no sabía que se notificaba. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Es que yo esperé los 3 años, ya pasaron 3 años, acá está el documento. Lamentablemente uno le dice, es que sabe que todo el tiempo que transcurrió no vale de nada porque usted no lo notificó. Y el plazo de los 3 años se cuenta desde la notificación. Por tanto, vamos a tener que notificarlo ahora y esperar 3 años más. Entonces, eso es una pérdida de tiempo, ¿ya? Y evidentemente a veces las personas tienen planificada su vida respecto a querer casarse de nuevo, por ejemplo. Claro. Oiga, don Luis, perdone, usted me va a tratar de imbécil con la pregunta que le voy a hacer. Jamás, aunque jamás. claramente me va a tratar de imbécil. Jamás. Pero este trámite del cese de convivencia sola y exclusivamente en el registro civil, porque uno de repente podría pensar, a lo mejor lo hago a nivel notarial, o a lo mejor voy a donde Carabineros. Muy bien, Leito. Ahí viene la pregunta. La primera forma es ante el registro civil. ¿Ya? La segunda es que usted la haga a través de un acta extendida y protocolizada ante un notario y que sea aprobada judicialmente. Es decir, usted puede hacer una escritura pública. ¿Ya? Cuando la gente dice que es una escritura pública, es muy parecido al documento que usted tiene cuando compra una casa. ¿Se da cuenta que Sí, uno sí. dice, aquí tengo la escritura de la casa? Es un documento parecido, pero lo que hace este documento es regular las relaciones entre usted y su marido o su mujer. Y en ese caso, usted hace esta acta, y esta acta usted la presenta al tribunal, y el tribunal la va a autorizar, y comienza el cese de convivencia. Entonces pueden ir los dos ante el registro civil. También podría pasar, Leito, que estas personas se casaron antes del año 2004. Ok. Y aquí tenemos la diferencia. ¿Por qué? Porque la ley, cuando entró en vigencia el año 2004, señaló que se tenía que probar el cese de convivencia por esta forma. Ok. ¿Ya? Pero la ley dijo, todos los matrimonios que ya se realizaron antes de noviembre del 2004, se podrá probar con cualquier medio de prueba el cese. Ah. Mire lo interesante. ¿Por qué? Porque si usted se casó antes del 2004, no es necesario e indispensable que tenga el documento del cese. Bastará con que usted lo pruebe con testigos. Usted podría decir, ¿sabe lo que pasa, don Luis? Que yo me casé, mire, yo me casé efectivamente el 2003. O algunas personas que dicen, mire, yo estoy casado el 70. Claro. ¿Ya? Del 70. Claro. Y resulta que estoy casado, pero yo me separé hace como 30 años, no veo a mi señora y no sé ni a dónde está. Entonces, ¿qué pasa? Como se casaron antes del 2004, bastaría con que estas parejas demuestren con a lo menos 2 testigos ante un tribunal que efectivamente ellos han estado más de 3 o 1 año separados y poder acreditar con eso el cese de convivencia. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, eso es lo que dice la ley hoy día. Entonces, si usted se casó después del 2004, cese de convivencia. Si se casó antes del 2004, podría aprobar incluso con testigos sin necesidad del cese de convivencia. Hoy día existen teorías nuevas donde dicen que los que se casaron después del 2004 podríamos tener la libertad probatoria, pero ahí va a ser algo que va a ser una situación del criterio del tribunal. Para evitar ese tira y afloja, esa es la instrucción legal que establece la ley 19.947 para que ustedes puedan, de alguna manera, comenzar a computar el plazo del divorcio. ¿Ya? Hablando de plazos, don Luis, ¿cuáles son los plazos que se deben cumplir para poder demandar o pedir un divorcio? Aquí importante, si usted se quiere divorciar de mutuo acuerdo, ya lo dijimos, ¿cierto? Amistosamente, 1 año tiene que transcurrir del cese de convivencia. Si usted se quiere divorciar unilateralmente, tiene que haber transcurrido 3 años. Ahora, pregunta, y aquí puede surgir, ¿sabe qué, don Luis? Resulta que yo me casé el 2010, pero resulta que no hice cese de convivencia. Pero a pesar de que no hice el cese de convivencia porque no tenía idea, en el 2010 todavía no estaba el programa con Leito, ¿ya?
a pesar que Leito estaba todavía en la radio, ya estaba por ahí. Ya llevaba un año don Luis Ya con andaba- Panorama X. Ya andaba pelucheando por ahí. Ya andaba con mi prontuario. Eso, ya tenía su prontuario. Entonces dice don Luis, pero yo no hice cese de convivencia. Pero ¿sabe qué? Yo tengo hijos. Y resulta que cuando me separé con mi pareja, nosotros regulamos la pensión de alimentos, ¿ya? O regulamos las visitas, o regulamos el cuidado personal. Entonces, a partir de esa fecha, el 2010, me casé. O sea, no, el 2010 dije que se casó, sí. Pero resulta que el 2015 nos separamos. Y el 2015 regulamos la pensión de alimentos a través de una mediación o nos fuimos ante el tribunal. ¿Eso me sirve de algo? Sí. Si usted reguló la relación de los niños, ya sea con un cuidado personal, con una relación directa y regular o con los alimentos, ese documento le sirve para poder acreditar ante el tribunal que usted está separada de la persona con la cual usted está casada. Porque es lógico. Si yo estoy regulando una pensión de alimento, la pensión de alimento procede cuando los cónyuges están separados, cuando los padres se separaron. Por lo tanto, usted con la sentencia de alimentos, visitas o cuidado personal, podría acreditar un cese de convivencia sin haberlo hecho de las maneras que yo dije recién. Ok. Eso lo permite también la ley 19.947. Lo comentábamos hace un instante, pero vale la pena ahondar aún más en lo que es este tema del divorcio, don Luis. ¿Puedo demandar de divorcio si mi cónyuge me ha sido infiel, es violento, es alcohólico y o drogadicto? Así es, Leito. En estos casos la ley se pone en la situación del divorcio culposo, el cual en la práctica, como hemos reiterado, se provoca cuando existe una violación grave de los deberes y las obligaciones que impone el matrimonio. La ley dice tiene que ser intolerable la vida en común. Intolerable. Por ejemplo, podemos hablar del alcoholismo. Puede que el alcoholismo, oye, es una enfermedad. Sí. Ya, es una enfermedad. Pero puede que el alcoholismo de uno de los cónyuges no haga intolerable la vida en común. Puede pasar que la persona en realidad tiene un problema con el alcohol, pero no es violento, Okay. no maltrata, ya es una persona que se quiere mejorar, quiere entrar a un programa de rehabilitación, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿podremos divorciarnos por divorcio culposo? En esa situación probablemente no, porque el requisito que pone la ley es que esta conducta tiene que ser intolerable a la vida en común, ¿ya? Entonces, ahora, eso de intolerable es como ambiguo, o sea, dependiendo del punto de vista, porque a lo mejor la persona que convive con el alcohólico o la alcohólica sí, puede sentir que esa relación ya no da para más. Exactamente, y eso será ya una situación que tendrá que demostrar ante el juez y mostrarle al juez que para ella o para él esto ya es intolerable y no puede más. Quizás porque, por ejemplo, imaginemos que en realidad se quiere mejorar, pero ha ingresado una vez a un tratamiento y después recae. Ha ingresado otra vez y recae. Entonces, en la práctica ella dice, ya perdí la paciencia. Yo, claro, en un momento quizás bien, pero en este momento ya no doy para más. Además, el tema del alcohol evidentemente va a repercutir en el presupuesto familiar. Porque claro, va a haber que comprar, ¿cierto? Y cuando hay alcoholismo, el consumo es muy alto, sí, y va a afectar mucho al patrimonio de la pareja. Ahora, también es distinto que este alcohol o este alcohólico se transforme en una persona violenta, que hay personas que claro, son súper amistosas cuando están bien con uno, sí, y uno las termina de conocer en las fiestas, en los carretes que dice la gente, ¿cierto? Porque algunos se ponen pero pesados, sí, se ponen agresivos, algunos buscan pelea, sí, ¿ya? Entonces hay algunos que pueden atentar incluso contra la integridad de sus hijos o de su mujer, y en este caso, o de su marido, y en este caso ahí diríamos que es intolerable la vida en común. Ahora, a tener en consideración, cuando la ley se dictó, establecía como causal de divorcio culposo la conducta homosexual. Hoy día eso se derogó y ya no existe como una causal de divorcio culposo. ¿Ya? Mira usted, ya. Ojo con eso. ¿Por qué? ¿Cuándo se eliminó? Cuando se ingresó a nuestra legislación el matrimonio igualitario. ¿Ya? Okay. Porque de lo contrario era incompatible decir que podía haber un matrimonio entre dos personas del mismo sexo y dentro de las causales de divorcio establecer que una persona sea homosexual. No era lógico. Ahora, eso no obstante podría ser igual una situación en la cual la pareja, imaginemos, no sé, Leito, que una persona, una de las partes sería objeto de análisis por el tribunal. Usted se casó específicamente pensando en que su mujer, ya, es una mujer heterosexual, usted pensando en el tema de poder tener hijos de manera, podríamos decir, biológica, natural, ¿cierto? Y resulta que se entera después que está casado que ella en realidad es homosexual. Ahí podría ser objeto de análisis por parte del tribunal. ¿Por qué?
porque lo que usted lo motivó a contraer matrimonio precisamente fue la conducta heterosexual de ella. Entonces claro. será caso a caso. No Ok. obstante, hoy día expresamente ya se derogó de la ley esa conducta homosexual. Bueno, nos ha enterado con el paso del tiempo de cuántas relaciones que nacen de este amor de hombre y mujer, pero Claro. después en el camino y con hijos de por medio, una de las partes se declara homosexual. Y en tal sentido, antiguamente, como usted nos indica, Era una causal. era una causal. Hoy día ya no. Ahora, también podría pasar, Leito, que existiera un atentado grave contra la vida o la integridad de las personas. Imaginemos la típica situación, no sé si típica, pero frecuentemente lo hemos visto en las noticias, en la Crónica Roja, donde uno de los cónyuges trató de matar al otro. Claro. O sea, si existe una conducta de ese tipo, en donde, por ejemplo, haya un homicidio frustrado, porque resulta que se tomó el veneno, pero no alcanzó a quitarle la vida, sino que tuvo atención médica pronta, y se descubre que efectivamente hubo una situación como esa, ahí habría una causal de, término del matrimonio por culpa, habría una causal penal de homicidio frustrado, si es que no se provocó, y además habría una causal de imposibilidad de contraer matrimonio con aquella persona que haya participado con usted en el delito. Mire lo curioso, ¿ya? Le voy a poner un puro ejemplo. Imaginemos, esto es una tontera, pero imaginemos aquí, dice, ¿sabe qué dice la pareja? Pongamos cualquier mujer, ya, para que sirva para el ejemplo. La mujer está casada y conoce una nueva persona, la cual, según ella dice, ahora yo estoy enamorada. Ok. Pero según ellos planifican la posibilidad de que matar al marido, ¿ya? Y una vez que lo matan, ella quiere heredar los bienes del marido, ellos dos vivir juntos y casarse. Ok. Eso es lo que quieren. Hoy día la ley sanciona todas esas conductas. Primero, si pasara algo como eso, la sanción sería para la mujer en cuanto a terminar el matrimonio, ¿ya? En cuanto a la sanción penal, y además la ley establece una sanción adicional que dice que aquella persona que ha sido acusada, o en este caso imputada, de la muerte de su marido, no se puede casar después con aquel que participó con ella en el delito. Por lo tanto, ese deseo que ella tenía de poder casarse con el cómplice o autor del delito con ella, no podría darse. ¿Ya? Ojalá que esté escuchando a mi señora eso, para que le quede claro. Claro, así que atento al vecino. Oiga, don Luis, siguiendo con este tema que ha generado muchísimas preguntas a través de nuestro WhatsApp, vamos con la siguiente consulta. En este caso, usted habla mucho del divorcio por culpa, divorcio culposo. ¿Qué es, entrando en el detalle, bueno, ya lo hemos visto, me acabo de dar cuenta, ¿Sí? Perdón, porque Sí, ya no. lo hemos conversado, don Luis. Sí, lo hemos sí. conversado. Sí, el divorcio culposo, en la práctica, para hacer un resumen, los que se vienen incorporando, es el divorcio en el cual cualquiera de ustedes cometió, cualquiera de los cónyuges cometió una falta grave en las obligaciones del matrimonio o los deberes que se imponen. Ahí dijimos una buena cantidad, y el cese de convivencia se provoca cuando solamente existe una separación, donde no hay una falta entre los cónyuges, sino que lo que existe es solamente una situación en la cual ya ellos no pueden funcionar como pareja. Don Luis, en divorcio, cuando hay hijos de por medio, ¿en qué se debe estar de acuerdo? Aquí es importante, porque las parejas pueden señalar, ya, me quiero divorciar, ya, como dice por ahí una canción. Quiero divorciar. Sí, o no dice, me quiero divorciar de mi mujer esta noche. Hay una canción que dice eso. Bueno, no sé qué tipo de música escucha usted, Tropical, don Luis. tropical. Pues bueno, con Cocodrilo eso hubiera salido muy bonito. Sí. Bueno, pero... La viuda. Ya. Claro. El tema es, si tengo hijos, ¿en qué debo estar de acuerdo? Aquí la ley es bastante exigente. Dice, bien, tenemos una pareja que está casada, pero esta pareja tiene hijos. Ellos se quieren divorciar. Es legítimo, lo pueden solicitar por cese de convivencia, por ejemplo, esperemos 1 año o 3 años si es que es por unilateral. Pero la ley dice, ojo, si ustedes se van a divorciar, tienen que dejar perfectamente regulado el régimen de los hijos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes se van a divorciar, imaginemos que vamos a hacer un divorcio de mutuo acuerdo. Vamos a ir ante un tribunal, lo vamos a presentar con una demanda patrocinada por abogados, y en ese caso vamos además a la demanda, a incorporar lo que se conoce como un acuerdo completo y suficiente. Ese acuerdo no es más que la regulación de la situación de los hijos y la regulación patrimonial de la pareja. Entonces, respecto a los hijos, ¿qué es lo que vamos a poner en ese acuerdo? Vamos a señalar, ok, nos vamos a divorciar, pero ojo,
¿Con quién se van a quedar los niños? La mamá dice conmigo, porque yo siempre me he encargado de ellos, yo siempre estoy viéndola, además que tú que eres el papá tienes turnos, entonces ¿cómo te vas a hacer cargo? Perfecto, entonces regulamos en ese acuerdo que el cuidado personal lo va a detentar la madre. Como el cuidado personal lo va a tener la madre, tenemos que regular de inmediato el régimen de visitas, conocido como relación directa y regular. Y ahí que tendremos que establecer, de mutuo acuerdo con las partes, cuál va a ser la relación que va a tener el papá con los niños. Hay que establecer un régimen ordinario, un régimen extraordinario. Ordinario de lunes a domingo. Ya, imaginemos, el papá va a ir a buscarlo todos los días a los niños a las 5 de la tarde al colegio, los va a llevar a tomar once con él y a las 8 los va a retornar al domicilio de la madre. Todos los días de lunes a viernes. Y el sábado, el niño va a estar con él de 12 a 6 de la tarde. Listo, tenemos un régimen ordinario que es todos los días de la semana. También podríamos decir que quizá el régimen ordinario sea que el papá solamente va a ver a los niños el día domingo o que lo va a ver un día de la semana cualquiera. Eso es un régimen ordinario. Si vamos a regular el régimen extraordinario se refiere a las fechas importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la Navidad? Porque los niños van a estar separados del papá y la mamá. Entonces van a regular ahí. Normalmente se hace así. La Navidad este año 2023 la va a pasar con la mamá. Pero el padre el día 25 va a retirar a los niños y los va a devolver el día 26. Ni un problema. Entonces, como la Navidad la va a pasar con la mamá, el año nuevo lo pasará con el padre, ¿ya? Y el día primero los niños irán donde la madre. Perfecto, regulado, uno y uno. El año 2024 esto se invierte. Es decir, la Navidad la tendrá el papá y el año nuevo la tendrá la mamá. Eso es un régimen extraordinario. Lo mismo incluiríamos para el Día del Padre, para el Día de la Madre, para el cumpleaños del niño, o por ejemplo, ¿qué va a pasar con las vacaciones de invierno de los niños? Una semana con la mamá, una semana con el papá. En las vacaciones de verano, quizás un mes con el papá, un mes con la mamá. Eso se tiene que regular dentro del acuerdo. Y finalmente se tendrá que regular la pensión de alimentos. ¿Cuánto es lo que el padre que no tiene el cuidado de los niños va a pagar por ellos? Eso puede ser de mutuo acuerdo. La mamá dice, mira, págame 300.000 pesos mensuales y con eso firmamos el acuerdo. Muy bien, 300.000. O pueden pactar un monto superior dependiendo de las necesidades de los niños y de los recursos de los padres. En eso dejan regulado ya la relación de los hijos. Por lo tanto, hasta ahí el acuerdo está siendo completo. Pero también se tienen que regular la situación patrimonial, ¿ya? Es decir, si ellos están casados en sociedad conyugal, tenemos que regular qué va a pasar con los bienes. Porque la sociedad conyugal, recuerde que los bienes se confunden. El marido entra con bienes, la mujer entra con bienes y ambos forman parte de una sola sociedad y cuando se termina el matrimonio estos bienes se tienen que liquidar. 50% para el hombre, 50% para la mujer, ¿ya? Está bien dicho, 50% para el hombre, 50% para la mujer. Algunos dirán, oiga, pero hoy día, abogado, hay matrimonio igualitario en Chile. ¿Por qué dice hombre y mujer? Porque la sociedad conyugal solo se aplica a los matrimonios heterosexuales. La sociedad conyugal en Chile hoy día no es aplicable para matrimonios entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, 50% para el hombre, 50% para la mujer. Entonces eso se tiene que regular, habría que liquidar la sociedad conyugal. Se presenta este acuerdo y el tribunal va a otorgar el divorcio y va a aprobar el acuerdo en todo lo que acabamos de señalar. Eso, Leito, eso es un acuerdo completo y suficiente. Y a Mota, por favor. Me lo hicieron llegar los auditores, don Luis. ¿Ve? Porque se dieron cuenta cuál era el tema que yo les dije, ¿ve? Se da cuenta si yo... Perdóname, Pink Floyd. Perdóname, Led Zeppelin. Está haciendo un sacrilegio usted acá, ¿eh? Esto es culpa de don Luis. No, yo lo canté, lo tarareé y ellos escucharon y dijeron, ese es. Pero el suyo no, pues ¿cuál? El suyo. Ay, y más encima se llama el grupo Organización X. Eso. Pa' peor. A ver, don Luis, ¿preguntas de la gente puede ser? Sí, por favor. A ver, buen día, soy Manuel. Yo me divorcié hace 2 años en tiempo de pandemia. Vía online, pero aún me siguen pagando la carga de mi ex esposa y por ende recibí los bonos del gobierno por ella igual. Mi pregunta, ¿qué debo hacer para retirar a mi ex esposa de mi carga? ¿Esto me irá a traer algún problema judicial? Yo pensé que automáticamente el sistema iba a hacer su trabajo de retirar a la cónyuge. Mire, lo primero que hay que hacer para que don Manuel de alguna manera haga los trámites que correspondan
es que cuando se dicta el divorcio dentro de un tribunal, el tribunal va a dictar la sentencia, y la sentencia, una vez que sea notificada a las partes, existirá un plazo de 10 días para que las partes puedan apelar. ¿Ya? Okay. Podrían las partes decir, voy a apelar a la Corte de Apelaciones porque me parece que en realidad está mal dictada la sentencia, no estoy de acuerdo, etc. Pasados los 10 días, si ninguna de las partes apeló, se tiene que solicitar al tribunal que se certifique que la sentencia está firme, es decir, que ya es inamovible porque ya no proceden recursos contra ella. Una vez que pase eso y se certifique, se va a emitir un certificado por el tribunal que se llama certificado de ejecutoria, que está firme y ejecutoriado. Una vez que pasa eso, los tribunales normalmente ordenan oficiar al registro civil para que este divorcio se inscriba. Tiene que inscribirse en el registro civil y va a quedar como una subinscripción en el certificado de matrimonio, donde va a decir, debajito del certificado de matrimonio va a decir al final, por sentencia del Tribunal de Familia de La Serena, en causa rit tanto, los contrayentes tuvieron una sentencia de divorcio, términos muy generales. Ahora, puede pasar, y ha pasado con algunas sentencias, que algunos tribunales no ordenan oficiar. ¿Ya? No mandan ese documento al registro civil. Ahora, ojo, cuando el tribunal ordena oficiar, normalmente el registro civil demora bastante tiempo, un par de meses, ¿ya? Uh-huh. ¿Qué es lo que se le recomienda a los que se divorcian? Que una vez que salga la sentencia y tengan el certificado de ejecutoria, ellos mismos vayan al registro civil y soliciten la inscripción. Una vez que soliciten la inscripción, ustedes van a agilizar el trámite y les va a aparecer en el certificado la subinscripción. Y con esos documentos usted después tiene que hacer los trámites en todas las instituciones públicas para informar que usted está divorciado. Porque lo más probable que sucedió aquí con don Manuel es que quizás no se ha hecho la inscripción, o quizás no se ofició, o quizás él no ha informado a la institución que él está hoy día en un proceso que ya está hace 2 años divorciado. Segunda consulta. Para poder hacer efectivo el divorcio culposo, ¿es válida una grabación en acto pleno? Depende de qué tipo de grabación. Y depende de qué acto. Claro. Ya, por favor, don Leo, ya, ¿no? Ese cuadro plástico. Por favor, ya, ve. No se me caiga ahí. Esa performance. Mire que esta es una pregunta del auditor. Perdón. Ya, pues, entonces, en este rato, ¿qué podría pasar? Si usted tiene una grabación, ahora, si es un video, si es una grabación en video, va a tener una muy buena prueba para poder presentarla ante el tribunal. No obstante, tiene que recordar que la contraparte en algún momento podría objetar la prueba si fue obtenida de manera ilícita. Hoy día usted en un tribunal de la República puede presentar la prueba que usted desee. La ley hoy día está bastante amplia en decir, se puede presentar todo medio que sirva para dar fe en un juicio. Pero siempre y cuando no se hayan infringido las garantías constitucionales, por ejemplo, el derecho a la vida privada. Claro, que ahí entramos en un tema muy subjetivo. Porque para No, lo que uno puede ser como válido, como prueba, Sí, para la otra parte puede ser invasión a la privacidad. claro, no es tan subjetivo. Ajá. ¿Por qué? Porque si usted vulnera la vida privada de una persona, está garantizado por la Constitución que eso es vida privada y no se puede usar como prueba. Pero por ejemplo, mucho- yo estoy en la calle, en la vía pública. Ahí, Y claro. por ejemplo veo que mi pareja está con otra persona. Usted me entiende. Sí. Y yo en la calle, en la vía pública, con Lo mi grabo. celular lo grabo. Ningún problema. Ah, ok. Ningún problema, porque ahí usted no estaría atentando contra la vida privada de las personas. Ya. Usted estaría grabando en un espacio público. Ya. ¿Ya? Por eso la diferencia entre público y privado es lo que hace la diferencia. Si pongo cámaras en el Tacora, hay problema. Por ejemplo, ayer creo que salió una noticia donde sorprendieron a un guardia de un estadio Sí. manteniendo relaciones sexuales en el estadio, Sí. a la vista de todos. Exacto. Hay fotografías, probablemente hay videos. Imaginemos que este guardia o la señora hayan sido casados. ¿Podré yo utilizar el video y las fotografías para ello? Por supuesto, porque son públicas. ¿Ya? Ah. Él no lo hizo en un entorno privado. Ahora, Ya. diferente es cuando es dentro de la propiedad, en un entorno que es privado, donde viene alguien y le saca el video o lo grabó. Entonces, si usted obtuvo de manera legítima el tema, podría utilizarlo como prueba. Ahora, aquí va a ser un tema del criterio del tribunal respecto a si acepta o no acepta la prueba. Ahora, en ese caso, si hay una situación como esa, yo creo que aquel que fue culpable de las imágenes debería ser súper hombre o mujer y decir, ¿sabes qué? Mejor divorciémonos por divorcio de mutuo acuerdo. Claro. Para evitar un tema, porque estos temas de familia, Leito, a veces son tan complejos
que cuando usted lo lleva ante un tribunal, usted expone la vida de toda la familia frente a terceros. Se saca los trapitos al sol. Y se saca lo peor de lo nuestro. Sí. Entonces, cuando tenemos hijos, cuando tenemos personas en nuestro entorno, la cual no es conveniente que sepan de estas cosas, a veces es mejor que esto se solucione en el seno de la familia, y estas cosas quizás por protección a los niños, no exponerlo y quizás llegar a un divorcio de mutuo acuerdo, establecer una compensación económica que evidentemente debería proceder acá, y evitarse ese mal momento. Ahora, si no se da, usted puede usar las imágenes ante el tribunal. Será el tribunal el que después tendrá que resolver si están dentro de un ámbito privado o no. No obstante, usted tiene una prueba que es bastante buena, pero que podría ser objetada en un juicio. Claro, dicen por ahí que lo peor del ser humano se ve en las separaciones y también en las herencias. Sí, lo decimos por experiencia, es verdad. En la herencia se conocen a los hermanos y a la familia. Siguiendo con consultas, don Luis. A ver, me gustaría saber con qué argumento me puedo separar si me casé en el año 92. ¿También debo hacer un cese de convivencia? Nosotros seguimos juntos, pero como los niños ya están grandes, no quiero estar junto a él. ¿Qué pasa si no hay una culpabilidad o algo grave? ¿Me puedo separar solo para no seguir con mi marido? Se puede separar en este caso. Ese ejemplo es bastante habitual respecto a personas que, mira, a ver, voy a contar una experiencia que me pasó una vez en una corporación de asistencia judicial en Pozo Almonte. Una vez nos encontramos con una pareja que se había casado hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente ella estaba con él porque ella era de una formación, entre comillas, tradicional, en donde a ella sus padres le habían dicho que uno se casaba y se casaba para siempre, y que ella tenía que respetar a su marido en las buenas, en las malas, y aguantarlo hasta que murieran. ¿Por qué? Porque ella sufría muchas cosas, lamentablemente maltrato económico, a veces maltrato psicológico, y la primera recomendación que yo le di fue, ¿y por qué no se divorcia? Entonces me dice, es que yo no fui criada así. Yo tengo que tolerarlo porque a mí me enseñaron que esto era para toda la vida. Entonces, en esa situación, el problema que tuvimos fue que yo solicité pensión de alimento en favor de ella porque este señor se gastaba todo el dinero que ganaba en la minería, se lo gastaba en licor. Y resulta que el grave problema que tuvimos es que había que probar que ellos estaban separados. Pero lamentablemente, por las circunstancias de la vida, ella no tenía la posibilidad de vivir en una casa distinta a la de él. Sí. Porque muchas veces hablamos de la violencia física, la violencia psicológica, pero también está el tema de violencia económica. Totalmente. Porque muchas veces hay casos de mujeres, no quiero estigmatizar, no, para nada, pero sí se da el caso muchas veces de que una pareja se queda en la casa, abocada o abocado en las labores del hogar, mientras que la otra parte está con el tema laboral. Así Entonces uno después se cuestiona, si tengo hijos, ¿cómo voy a hacerlo? Me complica la vida separarme. Entonces son temas que lamentablemente este tipo de preguntas y de historias son muy comunes, don Luis. Claro, en el caso de ella que nos pregunta, ella, como se casó el 90 y fracción, tiene la posibilidad de probar el cese de convivencia por testigos. ¿Ya? Entonces ella, en este rato, va a depender de cuándo ella ya dejó de tener una convivencia con su marido como tal. Ella va a tener que demostrar que han pasado 1 año o 3 años desde que no hay convivencia. Ahora, la convivencia es un tema que es un tema que va a ser quizás con ella un poco complejo de demostrar si los dos están viviendo en el mismo domicilio. ¿Ya? Porque ella dice, yo sigo viviendo con él, pero yo ya no tengo una relación con él. Y me ha pasado mucho. Muchas parejas viven juntos o por los hijos o porque la mujer, normalmente la mujer no tiene dónde irse. Claro. Entonces en ese caso, en algún caso nosotros hemos hecho ese tipo de divorcio y nosotros lo que hemos demostrado al tribunal es que si bien la pareja vive juntos, no conviven juntos. Porque si nosotros buscamos lo que es la definición de convivencia, la convivencia tiene sustento en mantener relaciones sexuales. Y estas parejas que están separadas y viven en la misma propiedad por una situación de hecho, no conviven. Por lo tanto, el cese de convivencia sí es efectivo. Habrá que demostrarlo en el juicio. Quizás, por ejemplo, en ese juicio usted podría divorciarse y llevar a sus propios hijos como testigos. En materia de familia usted puede llevar a sus hijos, que son los que mejor conocen la situación, y que se les pregunte frente a un juez, oiga, ¿usted ve que sus padres están separados? Sí, mire, mis padres están separados hace como 10 años, ellos viven juntos, pero en realidad ya no hay nada como pareja, ellos están totalmente separados, duermen en camas distintas, no comparten, en realidad aquí es una situación de compartir la casa,
pero ya no comparten una vida en común. Y ahí podríamos acreditar un cese de convivencia. Por tanto, esta señora tiene que pensar ella, ¿cuándo fue que yo me separé ya realmente de él? Y tener a lo menos 2 testigos, si tiene 3 mejor, pero con esos testigos probar que ya pasó el tiempo suficiente. Y nunca es tarde para pensar primero en uno mismo o en una misma. Claro. Porque uno muchas veces antepone los hijos a la felicidad de uno, y uno muchas veces cae en esa dinámica de decir, bueno, no me puedo separar, no me puedo divorciar por mis hijos, por el qué dirán, por tantas cosas que a uno le complican la determinación, y en tal sentido nunca es tarde para pensar en una misma, en uno mismo. Totalmente de acuerdo. Es más, tienen que pensar que ustedes se van a separar de su cónyuge, ustedes van a dejar de ser marido y mujer, pero nunca dejan de ser padres, por lo tanto no va a alterar en nada en la relación que ustedes tienen con sus hijos. Siguiente consulta, nos escribe una persona que dice, me quiero separar, tengo el cese de convivencia, pero no tenemos el dinero para hacer este trámite. Ya. ¿Qué puedo hacer? Llevamos 6 años separados. Ya. Primero, si tienen todos los trámites para poder divorciarse, lo pueden hacer, tienen que hacerlo con un abogado, evidentemente. Si los recursos no están, tienen las situaciones de abogados gratuitos que le pueden atender, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial, donde ustedes pueden ir allá con sus antecedentes y acreditar que no tienen las condiciones económicas para ello, y con eso ustedes iniciar un divorcio de mutuo acuerdo, ¿ya? Ahora, también existen abogados de turno, que son abogados que establece el tribunal en su momento, o algunas municipalidades también entregan la asesoría gratuita respecto a este tipo de causas. No obstante, si quieren divorciarse con abogados particulares, nosotros tenemos la posibilidad de darle facilidades de pago en una cantidad de cuotas que podemos acordar para lograr el divorcio en el caso de ustedes. Se requiere que tengan el cese de convivencia, si tienen hijos, el certificado de nacimiento de ambos hijos. Y con eso sería suficiente para que puedan poner término a su matrimonio. Ahora, importante es tener claro el domicilio de los cónyuges, ¿ya? El tribunal que va a conocer de un divorcio, el tribunal competente, es aquel del domicilio de los cónyuges. Ok. ¿Ya? Don Luis, siguiente consulta. ¿Cómo se le puede quitar la carga familiar al padre, ya que él recibe los bonos, por ejemplo, el bono marzo y la asignación familiar, y actualmente él da una pensión paupérrima a su hijo de 50.000 pesos, siendo que él trabaja en la minería y la madre trabaja de garzona? Bueno, lo que tendría que hacer en este caso la señora, si quiere que estos bonos se reconozcan dentro de lo que es la pensión de alimento, ella tendría que solicitar un aumento de pensión, porque la pensión ya está establecida. Entonces ella, ¿qué tiene que hacer? Primero cítelo a mediación, a una mediación donde usted va a pedir aumento de pensión. ¿Qué es lo que va a reclamar usted en la mediación? Va a reclamar quizás que se mantenga la pensión que él está pagando, pero que usted exige que él tiene que entregar cada vez que se provoquen los bonos estatales, ¿cierto? O los beneficios estatales, y que además él tenga que entregar aquellos beneficios que la empresa le entrega a los hijos por el hecho de tenerlos como carga. Por ejemplo, hay algunas empresas, sobre todo las mineras, que entregan unos beneficios respecto al tema educativo, donde pagan la escuela completa, a veces la educación superior. Hay beneficios en cuanto a salud, que también son utilizados por los niños, donde le cubre, por ejemplo, el 80% se lo cubre la ISAPRE y el 20% restante lo cubre un seguro que ha contratado la empresa, así que a la mamá le sale 0 el costo de atención. Y también algunos bonos que se dan, por ejemplo, para el tema de marzo, cuando son el inicio del colegio, y algunos bonos para el mes de diciembre, que son las compras de los regalos de Navidad. Entonces, para poder incluir esos bonos, usted tiene que llevarlo a mediación. Si en la mediación esta persona no va o se niega a hacerlo, usted después con el certificado de mediación frustrada va a tener que demandarlo, y va a ser en el tribunal en donde se le va a tener que obligar a él a que estos bonos sean incorporados a la pensión de alimentos. Ok. ¿Ya? Don Luis, más que pregunta, una sugerencia para un tema para más adelante. Ya. Nos escriben acá. Estamos anotando otro. Claro, y se agradece que nos entreguen sugerencias. Buenos días, ¿cómo están? Consulta para don Luis. Me gustaría si en algún programa pudiera tocar el tema de la adopción y de la ley de adopción de 1965, sobre todo de las adopciones ilegales. Desde ya, muchas gracias y agradecemos que nos haya dado esta sugerencia que nos escribió. A ver, tenemos lo siguiente.
Yo hice el trámite en notaría, me imagino que será el cese de convivencia. Cese de convivencia de acción. Y a cada uno nos entregaron un papel con el cese de convivencia. ¿Eso es válido? Nunca me llegó otro documento. Lo único que está timbrado ante un notario. Me casé en el 95 e hice el trámite en el 2016. Bueno, no hay ningún problema. Si se casó el 95, no es necesario tener el cese de convivencia. No obstante, si lo hizo, igual lo puede presentar. Pero como se casó el 95, usted bastaría con que usted demuestre con 2 testigos que usted ya lleva separado, porque si se hizo el trámite el 2015, significa el 2015 o 2005? 16. 2016. Si lo hizo el 2016, significa entonces que ya tiene 7 años, si no me equivoco, 7 años ya de cese de convivencia, por lo tanto, lo puede hacer bastando con que acredite con 2 testigos porque se casó en 95, recuerde, todos los que se casaron antes del 2004 no requieren hacer el trámite de cese de convivencia y podrían solamente demostrarlo con testigos. Pero como usted lo hizo ante una notaría, además lo puede incluir como una prueba dentro del juicio y por supuesto que ya puede divorciarse. Buenos días, mi consulta es la siguiente. Yo estuve casado, nos casamos con bienes conyugales, nos separamos hace 12 años. Mis hijas se quedaron conmigo, yo las crié cumpliendo como padre y madre. El año pasado nos divorciamos. Hay una casa en común. Si la casa se vende, tiene que ser 50 y 50. Al venderse la casa, mis hijas son mayores de edad, 18 y 25 años. Perfecto. Si se casó en sociedad conyugal, efectivamente los bienes que forman parte del matrimonio se tienen que liquidar 50 y 50, ¿ya? Ahora, es importante que cuando usted pida el divorcio, dentro del acuerdo completo y suficiente que recién hablamos, que regula la relación de los hijos y de los bienes, usted también integre esta propiedad para que se liquide dentro del divorcio, ¿ya? Es decir, cuando hablo de se liquide, significa que se divida en partes iguales. Ahora bien, si usted no lo hace dentro del divorcio, el tribunal va a otorgar el divorcio, pero la sociedad conyugal no va a quedar liquidada y eso le va a provocar un problema posterior cuando quieran vender la casa o cuando ustedes quieran hacer uso de ella en términos económicos. ¿Por qué? Porque si no se liquidó, aun cuando usted esté divorciado, va a requerir de la firma de su señora, de su ex cónyuge, para poder vender. Por ello es importante que cuando se divorcie haga todo al mismo tiempo, la liquidación. Ahora imaginemos que hay parejas que se divorciaron, pero no hicieron la liquidación en el divorcio. En ese caso, lo que tienen que hacer posteriormente es una escritura pública de liquidación de la sociedad conyugal, la cual tiene que ser firmada por ambas partes ante un notario. Y ahí se reparten mitad y mitad, ¿ya? Ahora, normalmente sucede, Leito, que uno de los ex cónyuges que ya están divorciados dice que yo no quiero vender la casa, porque la casa es mía, yo la compré. Pero ojo, cuando usted se casó, le preguntaron, ¿sociedad conyugal, separación de bienes o participación en los gananciales? Y uno dice, sociedad conyugal, porque nos vamos a casar para toda la vida y lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. O sea, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿ya? En teoría. Yo lo dije al revés, ¿ya? Pero en ese caso, en ese momento cuando usted firmó, aceptó este acuerdo, por lo tanto usted se hizo socio del otro. Si usted fue el que más aportó a la sociedad y la otra persona no lo hizo porque se dedicó a las labores del hogar, al cuidado de los niños, después no reclame, es que esto es solamente mío porque ella no puso ni un peso. Recuerde que usted hizo una sociedad. Sí, pero hay que ver que las labores del hogar, por Dios, que son importantes, y la crianza. Claro, lo que pasa es que en ese momento normalmente la relación que se tuvo se transforma en números y algunos dicen, sí, aquí solamente saquemos cuenta, pero ojo, nos olvidamos de sacar cuenta lo que sacrificó la otra parte para que esta sociedad le fuera como le fue. Porque si usted compró una casa, si usted pudo pagar la casa, si usted finalmente tuvo un bien, no es porque lo hizo solo. Exacto. Es porque lo hizo acompañado. Entonces es legítimo que ustedes lo dividan en ambas partes. Entonces eso es lo que hay que hacer en el caso del caballero. Las niñas no tienen ninguna relevancia en esta disolución de la sociedad. ¿Por qué? Porque los hijos tienen relevancia en eso cuando los padres mueren. Antes no. Los bienes de los padres son totalmente disponibles por ellos y van a ser liquidables, pero si uno de ellos muere, por ejemplo, antes de hacer la liquidación o una vez teniendo los dos la propiedad, esos bienes pasan a los hijos como herencia. Recién. Ok. Clarísimo, don Luis. ¿Se quieren divorciar con palmas? Petición de Luis Cuadra con Organización X. Don Luis, forma de comunicarse con usted para consultar no solamente sobre este, sino que sobre otros temas. Muy bien, Leito. Que se quiere divorciar con palmas. Claro, bueno, ya.
Si nos quieren llamar como en temas como este, como el divorcio, hoy día lo que nos faltó, sí, haber visto que lo vamos a dejar para otro programa, es hablar de la compensación económica, porque cuando uno se divorcia, Leito, porque usted mismo tocó el tema, y uno, el auditor, hizo la pregunta sobre un bien, pero hay situaciones en donde, sobre todo, no estoy estigmatizando ni haciendo ninguna situación puntual, sino que normalmente la mujer es la que se dedica a las labores del hogar y el cuidado de los hijos. Sí. Entonces después, cuando se divorcia, el matrimonio le provoca muchos perjuicios porque queda sin una profesión, sin un estudio, queda prácticamente en la calle, sin cotizaciones previsionales, sin nada. Claro, de hecho hay muchas mujeres, reitero, no caer en la caricatura de que el hombre es que provee y la mujer, sí. Pero está hablando de la regla general. Claro, que muchas mujeres se postergan no solamente a nivel de mujer, sí, sino que también a nivel profesional, porque muchas de ellas, incluso con su oficio, con su profesión, se enfocan 100% al cuidado de los niños. Así es. Porque el cuidado de un niño requiere estar 24/7. 24/7. Y en tal sentido, claro, después llega el divorcio y se encuentra con que no se pudo desarrollar a nivel profesional. ¿Y eso cómo se monetiza? Claro, entonces es ahí donde la ley establece que el cónyuge más débil tiene derecho a obtener una compensación económica. Es decir, aquel que resultó más afectado por las consecuencias del divorcio va a tener derecho a una cantidad de dinero o, por ejemplo, algún bien. En el caso de la casa, imaginemos, ¿ya? La casa es de los dos, pero resulta que si terminamos el matrimonio, la mujer queda en la calle, el hombre queda con su trabajo que está siendo todavía remunerado y que tiene la posibilidad de comprarse otro. Entonces ella dice, yo necesito mi compensación. Y le pido como compensación la mitad de la casa que le pertenece a él. ¿Para qué? Para que la casa quede para mí. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Y eso lo vamos a explicar después en otro programa, para que vamos a entrar ahí a señalar cómo se calcula, cómo se pide, en qué momento se hace, ya, para que todos queden bastante informados respecto a la compensación. Oiga, y lo último, don Luis, ¿sí? No se deje estar. Si ya la relación no da para más con el tema del matrimonio, complete y concrete el tema del divorcio. No crea que con la separación ya no hay ninguna responsabilidad. Así es. Porque ¿cuántos casos hemos escuchado, hemos conocido, don Luis, de gente que se separa, no se divorcia, se van de la ciudad, tienen otra relación sentimental, así es, compran bienes, exacto, y después se encuentra con que la persona fallece y quien era su pareja en el último tiempo, en los últimos años o décadas, se queda sin nada, porque como no se divorció, esos bienes quedan a nombre de su cónyuge, aunque no la haya visto hace 20, 30, 40 años. Qué manera de aprender usted, don Leo. Usted ya es experto en el tema, muy bien leído. Y también, ¿saben lo que pasa? Que algunas parejas están separadas de hecho, cada uno tiene su mundo, por otro lado su vida con nuevas parejas, siguen casados y resulta que uno de ellos dice, lo que pasa es que yo voy a formar una empresa, forma una pyme, una IRL o forma cualquier empresa y empieza a generar recursos. Y después dentro de eso se compra un auto, se compra bienes, se empieza a ahorrar y no se da cuenta que todo lo que está generando está entrando a la sociedad conyugal de aquella persona que no está con él. Claro. Y que está en otro lugar. Y en cambio la persona que está con él en ese momento, que es la que se está dedicando sus años de vida a compartir una relación de pareja, si él fallece, no va a tener derecho a nada, pero sí aquella persona que ya se fue y está con una pareja nueva. Entonces, mucho cuidado, no deje para mañana lo que podría hacer hoy. Sí. Y sobre todo, si usted ya se separó y usted se casó después del 2004, haga el cese de convivencia, que es el primer trámite. Hágalo para que no tenga que esperar después 3 años, 1 año o esperar mucho tiempo, sino que hágalo ahora, no espere a que después diga, ¿sabes lo que pasa? Es que voy a juntar el dinero, como dicen algunos, es que voy a hablar con él. ¿Por qué? Porque requiere primero el plazo, 3 años, ¿ya? Me decía don Leo entonces, números. Telefónicos. Si quieren llamar a Elqui Abogados, si tiene que llamarlo para un tema como este, si se dio cuenta en realidad que se quiere divorciar, regular la pensión. Quiero divorciar. Si usted quiere poner esa canción, como dice ahí el Leito, usted nos puede llamar al teléfono fijo 512-448174, 512-448174. O también se puede comunicar al teléfono móvil 976-555520, 976-555520. También nos podría enviar un correo electrónico a contacto@elquiabogados.cl o también ingresar a nuestra página web www.elquiabogados.cl, página web, Leito, que en su parte inferior
tiene la posibilidad para aquellas personas que se quieren divorciar y dicen, ¿sabe qué? Yo tengo una tarjeta de una tienda, ¿me podré divorciar en cuota? Por supuesto, incluso lo puede pagar hasta con una tarjeta de sus tiendas, grandes tiendas. Usted ingresa a la página y la paga en las cuotas que quiera, 36, 48, lo que quiera, y le pone término a su matrimonio. Tenemos pago con cualquier tipo de tarjeta de las que tengamos hoy día curso en Chile. Uy, antes era llegar y llevar, ahora es llegar y divorciar. No. Entonces, oye, para que haga esto. Acá nos indica una auditora, agradece y que enviará el audio a su prima. No se compliquen en enviar el audio. Usted puede escuchar este programa. Así es. Todos los programas de Elqui Abogados. Que van a estar en la página de YouTube. Búsquenos como Elqui Abogado Estudio Jurídico y ahí usted va a tener todas las materias que hemos tratado. Derecho familia, derecho laboral, derecho penal que hemos tratado en materia civil, comercial, cómo formar una empresa, cómo terminar la empresa, cómo aplicar alimentos, cómo casarse, cómo divorciarse, ¿ya? Cómo tener cuidado con el vecino que salta el muro, que Leo lo tiene reproducido muchas veces. Vaya usted, Elqui Abogado Estudio Jurídico, en YouTube y compártalo para que todos podamos aprender y así todos puedan hacer las cosas de manera ordenada. Última pregunta que ingresó don Luis al sistema. Si yo soy pensionado e igual mi pareja, al casarnos, ¿perdemos parte de la pensión? Sí. Normalmente, según el tema previsional, establece que no podrían haber, hay algunas condiciones que establece que no podrían haber esas pensiones al mismo tiempo. Ya, don Luis, como siempre, un gusto compartir con usted y la cita queda ya para la próxima semana. Muy bien, don Leito. Un gusto haber estado con usted nuevamente un jueves más. Un saludo a todos los auditores, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves con más Elqui Abogados.